El problema que vamos a resolver lo vamos a tener que hacer en dos partes. En la primera vamos a tener en cuenta criterios dinámicos que hacen referencia a las fuerzas que actúan sobre los cuerpos del sistema. Y en la segunda parte lo haremos teniendo en cuenta criterios energéticos, donde vamos a ver algunos de los teoremas de la energía que ya conoces. Tenemos el sistema que sigue el siguiente: dos cuerpos que están enlazados y que tienen uno mayor masa que el otro, uno masa 30 kilogramos, el otro 10 kilogramos. El de mayor masa está en una superficie horizontal apoyado, mientras que el de menor masa está en un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal. Nos dicen que inicialmente el sistema está en reposo, pero vamos a aplicar una fuerza de 10 newtons sobre el de mayor masa. Y nos dicen que calculemos distintas cosas. En primer lugar, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo aislado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como las superficies nos dicen que son todas lisas, no vamos a considerar ningún tipo de rozamiento. Lo que tenemos que hacer es un diagrama que ilustre la situación que describe el enunciado y en el que estén presentes las fuerzas del sistema. Yo solo voy a pintar las fuerzas que van en la dirección en la que se va a mover el sistema, porque ya el enunciado me dice que se mueve. Así que mi diagrama de cuerpo aislado sería este que veis aquí. Tendríamos cuerpo de masa mayor, cuerpo de masa menor, con la letra M minúscula, en una superficie horizontal de mayor masa. La fuerza F la pinto hacia acá, ¿verdad? Y aparecería una componente X que se debe al peso del cuerpo de menor masa que está en el plano inclinado. Y además hay otras dos fuerzas que serían la tensión en los extremos de la cuerda que une ambos cuerpos. Yo la voy a llamar exactamente igual, T y T van en sentido contrario. Insisto, solo he pintado las fuerzas que están en la dirección, podríamos decir, del movimiento del sistema. He prescindido de pintar, pues por ejemplo, las componentes normales, porque ya sabemos que se van a anular. La segunda parte me dice que debemos calcular la aceleración que sufren los cuerpos, o lo que es lo mismo, la aceleración del sistema. Para ello vamos a hacerlo aplicando la segunda ley de Newton. Pero claro, tenemos que sumar las fuerzas que están pintadas en el diagrama de cuerpo aislado. Pero ¿cómo lo voy a sumar? ¿Hacia dónde se va a mover el sistema? Fíjate que te presento un pequeño truco. Yo sé cuánto vale la fuerza F porque me lo dice el enunciado, que son 10 newton, pero desconozco cuánto vale P de X. Sin embargo, sí podría calcularlo porque yo sé que la componente X del peso es igual al producto de la masa m pequeña por la aceleración de la gravedad y por el seno del ángulo, que hemos dicho que eran 30 grados con respecto al horizontal. Así que como conozco la masa pequeña, conozco el valor de la aceleración de la gravedad y puedo saber que el seno de 30 es 0,5, ¿verdad? Es un medio. Podría hacer el cálculo de la componente P de X. ¿Qué quiere decir esto? Bien, lo que quiere decir es que podríamos ver que la componente P de X es mayor, como ves aquí son 49 newton, es mayor que la fuerza F. ¿Y qué significa esto? Pues va a significar que el sistema se va a mover hacia la derecha. Es decir, al ser mayor la componente P de X que la componente F, el sistema se va a mover hacia donde está el cuerpo de masa menor, de masa M. Esto es muy importante porque me va a permitir aplicar la segunda ley de Newton de manera que la aceleración no sea negativa. Nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, pues hemos decidido que se va a mover hacia la derecha, por lo tanto, aquellas que apuntan hacia la izquierda serían negativas, las otras positivas, y tendríamos que serían menos F más T menos T, porque estas dos tensiones, hemos dicho antes que tienen sentido contrario, más la componente X del peso. Y esto tiene que ser igual a la masa del sistema, es decir, la suma de la masa del cuerpo de mayor masa y la del menor masa, por la aceleración del sistema. Esta es una ecuación vectorial. Hemos pintado los vectores, pero para trabajar lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta solo los módulos y vamos a ir teniendo en cuenta pues el signo de cada una de estas fuerzas en función de hacia dónde apuntan. Nos quedaría que la aceleración del sistema, despejando, sería P de X menos F, P de X porque va a favor de donde se va a mover el sistema, F porque va en contra, y aquí abajo la suma total de las masas. Por lo tanto,
si sustituimos, tendríamos 49, que hemos calculado antes para P de X, menos 10, que es el valor de F, newton, y abajo 30 más 10, kilogramos. Al hacer la operación obtenemos un valor de la aceleración de 0,975 metros partido por segundo al cuadrado. El tercer apartado nos dice que calculemos la tensión de la cuerda que une ambos cuerpos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer aislando uno de los cuerpos. En mi caso yo voy a aislar el cuerpo de mayor masa porque tengo solo dos fuerzas sobre él, que sería la fuerza F y la tensión que quiero calcular, y la aceleración ya la conozco, que es esta que acabo de obtener en el apartado B. Así que si aíslo el cuerpo M, puedo calcular la tensión de la cuerda de forma muy simple. Haríamos igual, aplicaríamos la segunda ley de Newton y tendríamos que T va a favor del movimiento, por lo tanto es positiva, F va en contra, por lo tanto, como ves aquí, negativa, y es igual al producto de la masa M mayúscula, porque ahora solo he aislado este cuerpo, por la aceleración que conozco, que acabo de calcular. Por lo tanto, despejando, pasaría F hacia el segundo miembro sumando, la tensión serían 10 newton más, y ahora nos quedaría el producto de la masa, 30 kilogramos, por la aceleración que acabamos de calcular, 0,975 metros partido por segundo al cuadrado, dándome un resultado para la tensión de 39,25 newton. El siguiente apartado nos dice que debemos calcular el trabajo de la fuerza F al recorrer 3 metros. Ya estamos en la segunda parte que te decía, donde tenemos que tener en cuenta consideraciones energéticas. El trabajo se definía como el producto de una fuerza por el desplazamiento que consideremos. Me está diciendo que solo vamos a considerar la fuerza F y que la distancia que va a recorrer son 3 metros. Así que nos quedaría, de forma, digamos, prescindiendo de signos, para entendernos, nos quedaría como que el trabajo debido a la fuerza F sería ese valor de fuerza F por la distancia, es decir, 10 newton por 3 metros, y sería un resultado de 30 julios. Después debemos calcular el trabajo debido a todas las fuerzas que actúan sobre M al recorrer 3 metros. ¿Qué hacemos ahora? La suma de las fuerzas. Entonces tendríamos que hacer una fuerza total sobre ese cuerpo M. ¿Y cuáles serían esas fuerzas? Pues sería, en este caso, la diferencia entre lo que sería la tensión, que hemos calculado que eran 39,25, menos la fuerza F, que eran 10 newton. Por lo tanto, la fuerza total sería 29,25 newton por los 3 metros que me están diciendo que debo considerar. El resultado de esa fuerza serían 87,75 julios, debido a la suma de las fuerzas sobre el cuerpo M. Por último, me dicen que calcule la energía cinética de la masa pequeña de M después de recorrer los 3 metros. ¿Cómo voy a hacer este apartado? Podría hacerlo calculando o teniendo en cuenta la aceleración y la distancia para saber cuál es la velocidad final y a partir de ahí la energía cinética, pero lo voy a hacer teniendo en cuenta el teorema de la energía cinética. No estamos considerando el rozamiento, por lo tanto no hay energía degradada, y lo que haremos es que vamos a igualar la energía cinética al trabajo que actúa sobre el cuerpo de menor masa, sobre el cuerpo de M minúscula, ¿verdad? De masa M minúscula. ¿Qué haremos? Pues tener en cuenta esas fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas que están sobre M? La componente X del peso, es decir, como ves aquí, 49 newton, menos el valor de la tensión, 39,25 newton. Y esto lo multiplicamos por 3 metros. Bien, pues cuando yo hago esa operación obtengo un valor que serían 29,25 julios, que es el trabajo sobre el cuerpo de masa M minúscula y que es idéntico a la energía cinética de ese cuerpo. ¿Por qué? Pues porque ese trabajo sería igual a la variación de la energía cinética, pero recuerda que en inicio el sistema estaba en reposo, es decir, la energía cinética al principio era 0, por lo tanto esa variación coincide precisamente con el valor del trabajo que acabamos de calcular.
Con esto queda listo el ejercicio. Si te gusta, por favor, dale al like y además podrías suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias.